Bienvenidos. Para celebrar, evocar y analizar una extraordinaria eliminatoria de Ecuador que clasifica segundo, a pesar de lo cual habemos descontentos, entre otros yo. Y por cierto, los panelistas invitados de esta vez. Dos jóvenes, ya no promesas. La una es una realidad, el periodismo deportivo, y la otra es una promesa del comentario, del análisis deportivo también. Pero empecemos por algo de lo que dijeron los consagrados antes de seguir con Gabriela Jurado Calvo y Daniel Montalvo. Mario Canesa le atribuyó a este factor principalmente, Mario, uno de los descontentos también, la extraordinaria campaña de la Tri. Al cierre de las eliminatorias, la clave indiscutiblemente ha sido la defensa, ¿no? Es impresionante. Yo estaba tratando de hacer números ayer y recordar eliminatorias pasadas y veo que un equipo que juega 18 partidos y que recibe apenas 5 goles es una cosa sorprendente. Es imposible que no esté en un mundial con semejante defensa. Y la verdad es que así luce, los números son fríos, mientras que en lo ofensivo deja mucho que desear, que es lo que venimos criticando. ¿Por qué? Porque ya mismo se nos va Ener, ¿ah? Y ocurre que ahí no hay nadie. Si la alternativa es Kevin Rodríguez, ya vimos anoche qué capacidad tiene de hacer goles. Puede correr mucho, ser muy fuerte, pero goleador no lo es. Y entonces en esa área no existe. Tanto es así que es una delantera, es una de las ofensivas más pasivas de las eliminatorias. 14 goles en 18 partidos, que da un índice muy bajo, solo superando a Perú y Chile, que anotaron 6 y 9 respectivamente. Bienvenida, Gabriela Jurado Calvo. La clave ha sido la defensa, en verdad, como dice Mario Canesa. Bueno, también saludar a Daniel, a la audiencia, muy buenas tardes. La verdad es que yo creo que de alguna u otra forma la selección, si bien es cierto, tiene una defensa muy sólida, tiene jugadores comprometidos también, yo igual no quiero descuidar el planteamiento que hacen los técnicos, tanto Sánchez Vaz como Becasese. ¿Por qué? Porque en partidos claves ubican a Piero Hincapié por izquierda, como lateral por izquierda, y en otros casos lo ubican a Pervis. Otros casos va Alan Franco por el sector derecho y otros casos va Angelo Preciado. ¿Qué quiero decir? Que no siempre están Joel Ordóñez, Hincapié y Pacho en sus puestos. Sin embargo, la línea defensiva de Ecuador, junto con el medio campo, son capaces de hacer lo que han hecho, que es ser muy sólidos y recibir muy pocos A goles. eso iba. Debo entender por defensa solo la línea de 4-3 que está delante del arquero, o incluyen en el concepto de defensa los periodistas contemporáneos arquero y medio campo. Para mí debería ser arquero. Lo de Galíndez ha sido clave, ha sido clave. También Gonzalo Valle contra Brasil tuvo una muy buena actuación, pero predominar lo de Hincapié, Pacho y también Joel Ordóñez por el tema de que juega en el exterior. Sin embargo, yo sumo a Moisés Caicedo. Ok. Ahora, veamos lo que dice otro consagrado. Bastante distante el análisis de Mario Canesa, que se concentra en destacar que tuvimos una delantera muy pasiva con apenas 14 goles en 18 partidos. Escuchen a Pocho Hart. La selección con más puntos en la historia de eliminatorias, la selección ecuatoriana hablo, con 32 puntos superando la del 2000-2001 que hizo 31. La selección con mejor rendimiento de local e igualando a aquella en el rendimiento de visitante con 11 puntos. La selección con un récord que no lo tiene nadie en Sudamérica y difícilmente lo vaya a tener. 5 goles en 18 partidos y en los últimos 11 apenas un gol. Una defensa inexpugnable, sensacional. No la defensa, el sistema defensivo del Ecuador, que arranca con los delanteros cuando presionan la marca adelante, prácticamente a la salida del área del rival, y que termina con la sólida participación de esas torres del fútbol, que son Hincapié, Pacho y Ordóñez. El equipo que menos perdió en esta eliminatoria, apenas 2 partidos, por la mínima diferencia, con gol de tiro libre del mejor del mundo y con un autogol, una pelota que le pegó a Pacho y que terminó yéndose adentro en Brasil.
2 partidos, mientras el campeón del mundo perdió 4 en esta eliminatoria. El segundo equipo que más ganó, para los que dicen que Ecuador no hace daño, ganó 8 partidos. Es el segundo equipo con más triunfos en esta eliminatoria. Quedamos en segundo puesto, a pesar de haber arrancado con -3. Terminamos debajo de quien ostenta el título mundial y el título de América, superando a otros grandes rivales como Colombia, como Uruguay y como Brasil, que tienen tantas o más estrellas que nosotros a nivel internacional. Bueno, después de esa recopilación estadística, tenemos razón para seguir descontentos, Daniel Montalvo. Bienvenido. Carlos, Gabriela, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes. La verdad es que sí. Quizás yo me inclino un poco más por el lado de Mario Canesa diciendo que no tenemos goles, porque con eso se ganan los partidos. Todos sabemos que nuestra defensa es muy sólida. Y ahí sí me incluyo también un poco con lo que dice Pocho, porque va de arquero y mediocampo, como dijo Gabriela. Sin embargo, no se gana con el arco en cero. Podemos mantener el arco en cero y sumar un punto, pero de un punto en un punto no llegamos. Ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo fue posible este milagro con una delantera que no tiene gol y o hace tan pocos, estar en los niveles que acaba de describir Pocho Harf? Y sobre todo, lo que vamos a tratar de desagregar en este programa, ¿cómo conseguimos lo poco que nos falta para que en el Mundial lleguemos más allá de lo deseado? Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Top Terra Macrolotes, CDT Cardio Heredia, Marathon Sports, Bankers Club. Bienvenidos a esta celebración, que ante todo para eso es el programa, pero no para olvidarnos de lo poco que nos falta, o lo mucho que se necesita, goles, como ya decían nuestros invitados. Quiero recordar brevemente la carrera espectacular de cada uno de ellos. Gabriela Jurado Calvo tiene 30 años, es soltera, periodista y comunicadora deportiva, comenzó en Radio Estadio, siguió luego en Diblú 2 años, en La Redonda. Max TV, compartimos estudio en el 2020 a través de One Plus, se llama ahora Radio Sucre. En Radio Centro está con nosotros 3 años como panelista de Los Tiempos de Pocho por la mañana y comentarista deportiva y co-conductora conmigo por la tarde. Mientras que Daniel Montalvo acaba de egresar de la Universidad Casa Grande, hizo un semestre en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en España, es periodista deportivo. Como profesional de la producción tiene 3 años en Radio Centro, estuvo en el Mundial el 2014, auspiciado por Coca-Cola, y se estrenó en mi programa como analista deportivo el martes pasado en un fragmento que verán después. Bueno, prosigamos. Dices tú, Gabriela, que hay una defensa muy sólida, constituida por los que mencionaste, que a veces van cambiando, con Galíndez, que ha sido sobresaliente, pero excluyes de la defensa al trabajo que hace la línea de volantes. ¿Por qué? Porque Moisés Caicedo es el jugador estrella de ese mediocampo, tiene mucho despliegue, es un jugador que más te rinde de salida porque tiene buen toque y buena conexión con los de adelante, ya sea cuando está Kendry Páez o Pedro Vite, pero no tiene un acompañante claro.
pero ya lo vimos, ya lo identificamos, que es Alan Franco. Ujú. Pero como estamos evaluando las 18 fechas, yo creo que tiene unas 4 o 3 fechas que Alan Franco es un buen acompañante, pero en medio campo quien está ahí soportando ya sea la contención o la salida, solo es Moisés Hay Caicedo. una cosa que a mí me desconcierta, y esto va para los dos. Comienzo con Daniel. Con un equipo tan deficitario en gol, con el mismo técnico y casi la misma alineación, ¿qué lo convirtió en otra cosa? Que fue lo que vimos en su último partido con Argentina. ¿Qué lo volvió en un equipo ofensivo? ¿Qué hizo que Ener anote ese penal pateando muy inteligentemente al centro? Que creemos 4 ocasiones de gol. Me desconcierta. ¿Qué hizo la transformación? Carlos, yo creo que el planteamiento también, la mentalidad de los jugadores en esos tipos de partidos, porque a quién no le gusta ganarle al campeón, a quién no le gusta ganarle al que se supone que a números y a nombres es superior. Nuestros jugadores han O sea, ido, jugar contra Argentina era un acicate. claro, era una motivación. Tú Jugar puedes en tener Guayaquil, es otro tipo de motivación. Están en el llano, que es donde se va a desarrollar el mundial. No están en la altura. No tienen que ellos la presión tampoco, porque la mayoría de nuestros jugadores ya no juegan en altura, juegan afuera. ya. Y el ser tan ofensivo, Angulo que deslumbró por la izquierda en el primer tiempo, ¿dónde salió eso? Eso es lo que no se esperaba, Carlos. Es una sorpresa. Incluso los defensas argentinos no se lo esperaban. Los encaraba, los gambeteaba, tiraba centros, siempre pedía la pelota. Ok, Gabriela dice bien, no se esperaba. ¿Por qué Becachese o los jugadores o qué factor produjo lo que no se esperaba? O sea, yo no soy un analista deportivo, siquiera soy un hincha del fútbol nada más. Pero era de los más descontentos con esa cuestión. Y Sí. me hicieron así en el último partido. Ve, toma, cuando nos dé la gana, anotamos. La crítica sirve para crecer, Carlos, y seguramente le llegó a Becasese, porque en el estadio, cuando empezó el partido, inmediatamente las indicaciones del asistente técnico fueron hacia adelante, hacia adelante. Entonces, ahí ya ves un cambio de actitud. Becasese planteó un partido para que el equipo no sea pasivo, sino que sea mucho más dinámico. ¿Por qué Nilson Angulo estuvo tan cómodo? Porque Pierre Hincapié, que es lateral por izquierda, lo abastecía constantemente, algo que Pervis no estaba haciendo. ¿Por qué se le ocurrió a Becachese entonces hacer un equipo menos pasivo, más Con ofensivo? Paraguay. No, en este último partido. Mucho más ofensivo. Sí. Primero porque ya tenía las piezas clave que era Moisés Caicedo. Moisés Caicedo influye mucho en la conexión del equipo y contra Paraguay no estuvo. La Ok. figura de Hincapié por izquierda a Ecuador le da mucha más salida y también regresa. Ya, ¿y por qué en anteriores partidos en que tuvo Moisés Caicedo también no hizo lo mismo? Porque yo siento que Ecuador no tenía ese planteamiento o la decisión del técnico de ir hacia adelante. Ecuador era un equipo que tocaba mucho entre los centrales. Por eso digo, para mí el partido contra Argentina es una combinación entre el talento de los jugadores y lo que pueden hacer y lo que decide el técnico. Para mí el técnico tiene mucha influencia. Para muchos es un 70-30 más los jugadores que el técnico, pero para mí el técnico es quien marca la pauta de la estrategia que voy a hacer de acuerdo al rival que tengo enfrente. Lo cual significa, Daniel, que no hay necesidad, ya vamos a revisar lo que dijo luego sobre eso Francisco Egas, de cambiar el extremo al que yo llegue, el técnico si es que no consigue gol, o traer a los que tengan gol a este equipo, sino simplemente de que se dé el giro que se da. O sea, con este mismo equipo, sí tenemos gol. Claro, Carlos, los jugadores son capaces, pero date cuenta, hemos cambiado de técnico. Tuvimos a Félix ¿Qué Sánchez jugadores Paz. son capaces? El único que anota es Ender Valencia es el delantero predilecto que tenemos, pero tenemos que buscar un reemplazo. Ya, Ender no es eterno. entonces no me digas que los jugadores son capaces. Y Kevin Rodríguez corre y golpea muy bien, no la mete. Tiene que tener más oportunidad, Carlos, más minutos. Hay que darle. Eventualmente nos vamos a quedar sin delantero. ¿Y qué vamos a poner? ¿Vamos a poner un central a delantero para que haga los goles? ¿Y qué otros, aparte de Nilson Angulo, adelante? Yo quisiera que le den más oportunidad a Leo Campana. ¿Ya? Creo que tiene mucho potencial que podría explotar y ojalá lo haga porque es un muy buen delantero. ¿Alguno más de los que están? La Rola Rodríguez podría ser un complemento para dos delanteros, él y Leo Campana. Oye, Boa también podría sumarlo en esa delantera, darle más minutos. Lo llevó a llamativo. Creo que no es del agrado del técnico, porque en el partido contra Argentina entró a los 45 minutos y después salió a los 80. O sea, es muy ¿Llevó a juego en Bélgica? Llevó a jugar en En Italia. Italia, en el Italia, Venecia. en el Venecia. Ok. Ahora, fíjense lo que no han dicho ellos, lo dijo el técnico visitante antes del partido. Cuando yo preguntaba, ¿por qué nos ha ido tan bien con tan poco gol? Bueno, Ecuador para mí, que me preocupa todo, siempre analizamos a los rivales y Ecuador, como dije antes, para mí es
de las mejores selecciones, repito, del mundo, no solo de Sudamérica, y va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial. Y creo que este equipo de Ecuador intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido tener un funcionamiento muy claro, y será un partido complicado. Híjole, nos lo creemos, una de las mejores selecciones del mundo. Yo creo que Ecuador es una selección que no se le amilana a nadie, y eso es importante, empezando de la actitud. Pero Para ser somos una de las mejores del mundo. Yo creo que todavía le falta, porque no puede ser posible que un equipo de fútbol que tiene que tener un complemento entre ataque y defensa solamente se concentre mucho más en defensa. Entonces, Daniel, eso nos somos una de falta. las mejores selecciones del mundo. Yo creo que somos de las mejores del continente, no del mundo. Y estuvo demostrado en las eliminatorias y los resultados. ¿Por qué Scaloni nos lanza ese piropazo? Porque somos el equipo que mejor le juega a Argentina. Siempre los hemos complicado desde hace un par de años atrás. Somos los que lo defendemos, no lo dejamos desarrollar su juego. Y si no fuera por un jugador diferencial como es Lionel Messi, se nota el resultado, cómo se les complica. Aparte que, a ver, no veo a un técnico hablándole a un colega de parte de, a ver, que ellos son argentinos, ¿no? Les gusta mucho así enaltecerse, hablando mal del rival. Nunca pasa, está bien, nos gusta que nos digan eso, pero yo también soy consciente de que nunca va a salir un técnico a decir, no, es que es una selección que no está rindiendo, que está jugando mal. No, ellos siempre por lo general tienden a eso, que el rival es difícil, que el rival es complicado, pero él tuvo esa apreciación y es de valorar, sí, para los que están convencidos de eso está bien. Antes de comenzar, ustedes dos comentaban de cómo jugamos en la eliminatoria anterior, el último partido contra Argentina. ¿Recuerdan eso? Copa América. Como estamos hablando de Copa Copa América. América. ¿Cómo fue? En la Copa América complicamos mucho, perdimos en penales en realidad, quedamos empatados y pudimos haberlo ganado, solo que lastimosamente Ener Valencia falló un penal. Entonces tuvimos la oportunidad, tuvimos la chance de eliminar a Argentina. O sea, frente a Argentina nos crecemos por alguna razón especial. Yo creo que es principalmente porque Ecuador presiona muy bien en todos los sectores de la cancha y tiene mucho que ver con lo que dice Daniel de este quererse dejar mostrar frente a la campeona del mundo. Entonces tenemos esas herramientas, jugadores rápidos que presionan, que tienen dinamismo, porque se parecen los dos partidos. Ecuador contra Argentina en Copa América fue muy dinámico, de mucho toque, y acá hizo lo mismo. Ok, veamos lo que dijo Scaloni después del partido. Analizamos antes, veamos después. Es difícil hacer un análisis porque el partido después de la expulsión fue otro, pero hasta ese momento sí que estábamos en dificultad. Estaba Ecuador jugando un buen partido, pero los partidos duran 90 y me quedo con que no sé lo que hubiera podido pasar. Pero hasta ese momento Ecuador hizo un buen partido y sigo pensando que es una gran selección y lo ha demostrado, que tiene grandes jugadores y que juegan... si juegan como hoy van a dar alegría a su gente, ¿no? Como acabas de oír, Daniel, él culpa o atribuye el resultado indirectamente a la expulsión. Todo cambió después de la expulsión. ¿En verdad ese fue un factor tan desequilibrante para los argentinos? Tener una ventaja de un jugador más, Carlos, en una cancha puede ser muy diferencial. Sobre todo el central más experimentado que tenía. Lo dejan a una responsabilidad de quitar un atacante para suplir ese hueco defensivo y puede que no lleguen a tener esas transiciones ofensivas. El partido se emparejó al momento que expulsaron a Moisés Caicedo en el segundo tiempo. A eso iba. El colombiano Roldán luego expulsa a uno nuestro en un foul que solo en el VAR se ve que existe un pequeño toque, pero no era para una cuestión así. Fue justo lo que hizo Roldán. ¿Se asustó Roldán? ¿Cómo lo ves? Yo creo que aquí en Sudamérica suelen pitar mucho ese tipo de faltas, ese tipo de pequeños cortes de juego. Entonces, puede que sí sea justo. Quizás no nos guste, porque Moisés Caicedo, como ya lo dijo Gabriel, es nuestro mejor jugador en el mediocampo. Es por donde empieza y quien intercepta la mayoría de salida de los argentinos. ¿Fue justa la expulsión? Yo creo, Carlos, que sí fue justa. Yo en el estadio no me percaté. Cuando estaba viendo el partido dije, no lo toca. Pero Correcto. ya con todas las cámaras, y por eso entiendo al VAR, tienen 8 monitores dentro de ese VAR, pude ver que sí llega a toparlo, porque él se barre y llega tarde a la pelota, ya la pelota estaba en otro rumbo, y sí lo llega a topar en el pie apenas. O sea, es una amarilla milimétrica. Fue sin intención, Fue sin ¿verdad? intención. Ok. Correcto. Por eso mismo cabe lo que
planteó Diego Arcos que se haga, que le pida a la FIFA un indulto, la FEF, cosa que se concede muy poco, pero que él considera viable. Es complicado, hay un reglamento dentro de la FIFA en donde ya reposa que el VAR no puede intervenir cuando son tarjetas amarillas, solamente cuando es tarjeta roja directa. Por otro lado, yo tengo entendido que es sumamente complicado. Tiene que haber algo así como que otra competencia oficial previa al Mundial para que pueda anularse esa tarjeta, pero no hay, porque de aquí hay amistoso FIFA. Ahora, Daniel, contigo estábamos en la cabina de la radio y vimos como se le acerca Moisés Caicedo, el técnico, desesperado, desconcertado, ah, contrariado, sorprendido, sobre todo diciéndole, no lo toqué, profe, no lo toqué, no lo toco, ¿verdad? No lo toco, profe, no lo toco, no lo toco, como diciendo, por Dios, no me hagan esto. Ah, ¿Es responsable que un jugador como él haga un foul intrascendente en media cancha en un partido tan clave, sabiendo que eso lo puede hacer perderse el primero de la eliminatoria? Carlos, yo creo que eso es algo que Moisés Caicedo como tal debe mejorar. Normalmente en los partidos que juega Ecuador, Moisés Caicedo siempre recibe amarilla. Date cuenta que el partido pasado contra Paraguay, él no estuvo precisamente por eso. Si le sacaban otra tarjeta, no podía jugar contra Argentina. Pero tú ese día encontraste una explicación. Claro, yo considero que eso es porque él juega en la Premier League de Inglaterra y allá son mucho más permisivos con un fútbol un poco más rudo. Y él viene con esa mentalidad de chocar, golpear, cortar, interceptar. En cambio, aquí no le permiten eso y siempre le termina viendo la tarjeta amarilla. Ok, cuando volvamos, vamos a lo más polémico e importante. Lo que no tenemos. Lo que tuvimos con el mismo equipo y el mismo técnico, que es a mí lo que me desconcierta, por las razones que ellos acaban de explicar. ¿Cómo lo solventamos? ¿Cómo le damos gol a esa delantera? Opinan Carlos Tenorio y se refiere Francisco Egas a la pregunta que le hice de ¿cuál es el problema de sacar a BKHS si con los actuales no anota ni trae a los nuevos que anotan? A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Topterra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Topterra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Topterra. Terrenos que impulsan tu visión. Les recuerdo que esta entrevista Verás se emite por Facebook y YouTube de Verá a su manera, ese canal. Pero estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme, que es Canal 15, o 709 si prefieren alta definición de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo allá señal abierta en Canal 9. En esas cableras y varias otras del país, pero sobre todo en Estados Unidos por Macro Digital. Tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Entre las primeras, en Macro Digital, 35 mil hogares se conectan. Los pone en Hispasat, en España, Macro Digital, y también en varias provincias del Ecuador. Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre las principales. Radios, las dos de mayor cobertura nacional. Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM este sábado después del fútbol que se reinicia. El horario normalmente es 22 horas también. El reprise es en Extrema, domingo a las 20 horas de Zambato para Tungurahua y Cotopaxi. Y también en
Alborada 90.3 FM. Ok, vamos a lo que les dije. Empecemos por ustedes. ¿Cómo le damos gol a un equipo que no lo tiene? Yo creo principalmente, Carlos, es que hay que agotar instancias, hay que buscar, hay que hacer un trabajo minucioso con los jugadores de nuestra Liga Nacional, que no entiendo por qué se los ignora, no entiendo por qué si Becasese en el medio campo se ha convocado Jordi Alcíbar, Patrick Mercado, en la defensa en su momento estuvo Félix Torres, Jackson Poroso, y corrigió y puso ya los que tenía que hacer. ¿Qué pasa en la delantera? ¿Por Si qué viste que ignora nos dice que su equipo, el equipo técnico de Becaché, se rastrea cerca de 60 60? jugadores Sí. en el campeonato. Y sin embargo, no tiene mucho que ver ese discurso con la realidad, porque yo creo que Byron Palacios, que tiene aproximadamente 18 goles en nuestro torneo nacional, acompañado de Miguel Parrales, ¿por qué no pueden ser llamados? O sea, ¿qué te va a restar en una selección si llamas a los goleadores de nuestro torneo nacional? Si no hay afuera goleadores de los que están afuera, ninguno es goleador, ni La Rola Rodríguez, ni Yeboa, ni Campana. ¿Por qué no llamas a los del torneo nacional? Daniel Montalvo, igual inquietud. ¿Cómo le damos gol a este equipo que no lo tiene? Gabriela Jurado Calvo propone convocar al menos 2 más. Comparto con Gabriela, pero a su vez considero que nos hace falta un abastecedor de juego poco diferencial. Nosotros jugamos mucho por las bandas. Somos muy veloces, pero llegamos a la línea de fondo y ¿qué hacemos? Tiran la pelota y ¿quién recibe? No hay quien reciba. Necesitamos otro modelo de juego. Tú me preguntabas con Argentina, ¿ves cómo tocan? No la tiran. La tienen la pelota, la buscan, la retroceden, vuelven a tener y si pueden tiran de afuera. No tiran por tirar, no pasan por pasar. De los que están en la media, ¿quién podría cumplir la función de abastecedor de juego? Kendrick Páez es el llamado a hacer eso, pero aún, como lo conversamos antes, él todavía no tiene el ritmo porque no ha venido sin jugar, recién Ni está la cedido. madurez. Exactamente. En el partido pasado contra Argentina lo vimos más en un rol defensivo. Regresaba a cubrir a sus compañeros con el que hacía falta para poder salir jugando, pero no había con quién. Y las 2 veces que fue adelante muy inseguro, en vez de patear, se puso nervioso. Ok, sigamos con el medio campo. ¿Quién más puede ser de abastecedor? No tengo. Alan Franco, si lo Sí, subes. Alan Franco es un jugador muy polifuncional, sin embargo, él no es un abastecedor. Él puede ayudarte mucho más a la marca, a recuperar, a hacer un 2-1. Gabriela cree que Pedro Vite. Pedro Vite sí es un jugador muy creativo, pero en la selección lo dejan un poco más atrás, para que sea un Y acompañante de Moisés llamar, Caicedo. aunque ya está mayorcito, 32 años, es viejo en el fútbol. ¿Cómo se llama? A mi paisano de Puerto Viejo que Sornosa. juega en Junior ILB. Sornosa. Y llamar a Sornosa. Yo creo que en este caso lo que yo ya no llamaría a Junior Sornosa, lo que sí haría Becasese es crear sociedades. En el fútbol, la forma más fácil que el equipo vaya hacia adelante y fluya es crear sociedades. Es lo que hacen los mejores equipos de Es eso. Kendry Páez, siempre pégate a Vite, los dos, o Moisés Caicedo con Kendry Páez, cosa que el equipo no queda tan largo al momento de atacar. Cuando tienes un Pero harían abastecimiento, que es lo que dices que falta. Sí, porque en ese momento en que Moisés Caicedo se junta con Kendry Páez, ya hay un enlace entre el medio campo, los cuartos de cancha y la Van delantera. avanzando de manera escalonada hacia adelante, no tirando un pelotazo, sino pase a pase van subiendo las paredes, como estábamos hablando antes. Ahora, y un director técnico, con lo que tiene, no lo puede, es como pulir un diamante, trabajar mejor en el tiempo que nos queda en los 7 amistosos que se van a hacer. Yo siempre me retrotraigo a los directores técnicos que tuve. El uno fue Raúl Capacho Jiménez, legendario arquero de Liga de los 50, ¿ya? Y el otro fue Alejandro Chiriboga, que jugaba en Universidad Católica cuando recién comenzó. Y ellos, así como he visto otros a nivel profesional, a los delanteros que no tienen suficiente gol o gol, los trabajan para que en el área, por ejemplo, te llega y la punteas, como sea. Te llega, no esperes que tú llega y patea. 1, 2, practican tiros libres. 3, practican patear desde afuera del área, pelota muerta, en pase, pelota rodando, de primera. Eh, Practican cabecear, jugadas. Se pulen los delanteros para que tengan gol. ¿Puede Becachese hacer ese trabajo? Podría, Carlos, pero ahorita solo estamos considerando la variable Ecuador, no estamos considerando cómo para el técnico rival a su equipo. Porque en un mundo ideal podemos patear, pero si los defensas están encimados, si el delantero recibe la pelota con dos centrales pegados y no lo deja moverse, no puede hacer mucho tampoco. Para mí Y no, para mí viene de los clubes. Para mí es un problema generacional, es un problema de formación. Se puso mucho la vara sobre el Tin Angulo y terminó yéndole muy mal en Europa. Después, Einer Valencia, La Rola Rodríguez, o sea,
hoy en el fútbol ecuatoriano, la formación de delanteros, estamos esperando a los jugadores independientes a ver quién pueden formar, porque sí, yo ahí no le endilgo mucha responsabilidad a Becasese. No tenemos delanteros de calidad como Agustín Delgado, como Carlos Tenorio, que entraban de afuera y le pegaban. No lo tenemos. Ok, vamos a Carlos Tenorio. Tocayo, gracias por contactarse y esperarnos. ¿Cómo le ponemos gol a esta selección? Hola, ¿qué tal, mi estimada Gabriela Jurado, Daniel Montalvo y mi querido Carlos Vera? Bueno, yo creo que el tiempo es corto, pero si verdaderamente se quiere buscar ese espacio o ese vacío que hay en la parte ofensiva, creo que es el momento. Más allá de que ya el Mundial arrancó, el momento era ahora en la eliminatoria. Es preocupante porque creo que podemos tener una defensa muy sólida, pero solamente con tener una buena defensa no nos alcanza como para llegar a tener resultados, porque hay que hacer goles. Esperemos que desde la parte dirigencial y después desde la parte técnica con el estratega se pueda llevar estas observaciones y tomar la decisión en firme de que se necesita en la parte ofensiva tener no solamente uno, 2 o 3 cambios, y creo que sí lo hay. Hay varios jugadores ahorita en Europa que lo están pasando bien, en España, y lo poco que tenemos en Ecuador. La verdad que es importantísimo. De lo contrario, no va a ser tan sencillo. Gracias, Tocayo, porque no va a ser tan sencillo justamente. Pocas horas antes del partido, le pregunté a Francisco Egas algo que yo había comentado en el programa desde mi posición de hincha del fútbol, téngalo claro. Si del actual equipo no puede sacar el gol que se necesita, ya vimos que lo hizo con Argentina al final y ya analizaron nuestros panelistas por qué. Y no quiere, como Gabriela Jurado Calvo acaba de analizar, incorporar los que están goleando en el campeonato. Cambiemos de técnico, pues, porque como vamos, no vamos a llegar lo lejos que aspiramos y que el propio Becachese menciona en el próximo mundial. ¿Cuál es el problema con eso, señor presidente de la FEF? Mire, Carlos, sobre el tema del director técnico es un tema que, habiendo un director técnico bajo contrato y con un proceso en marcha, creo que es imprudente analizar nombres. Creo que es irresponsable todo lo que han hecho algunos exjugadores de empezar a citar nombres y empezar a tratar de arrastrar opinión pública hacia nombres rimbombantes que supuestamente podrían traer o podrían interesar o podrían acercar, ¿no? Me parece que todo eso es irresponsable, es demagogo, está fuera de sitio. Hoy tenemos un director técnico que ha llevado adelante un proceso exitoso. Y lo digo exitoso no porque hayamos hecho muchos goles, seguramente el resultado hay que verlo como un todo, ¿no? Otra vez, sin obviar el pendiente que tiene la selección de ser un poco más eficiente en la parte ofensiva, un poco más efectivo en la parte ofensiva, para poder conseguir esos goles que traigan resultados, ¿no? Pero nuevamente vuelvo y repito, me parece irresponsable hoy hablar de cambios de técnicos, ni mucho menos. Creo que hoy en el Ecuador, lamentablemente, no abundan opciones de delanteros, y hablo del primerísimo nivel, como sí tenemos en la saga y en la parte defensiva, mitad de la cancha mixta quizás, pero tenemos muy buenos jugadores como son los que hoy están en la selección, grandísimos jugadores que tienen que encontrar ese funcionamiento y ese gol que le está haciendo falta hoy a la selección. Gracias a Francisco Egas. Comprendo su opinión, discrepo con ella. No hay responsabilidad, a mi juicio, en un pedido tan extremo como el que yo he formulado desde la posición de hincha nada más. La gestión de Egas ha sido extraordinaria y ha tenido un factor que es indispensable para el éxito: suerte. Que la suerte lo siga acompañando también. Cuando él se refiere a nombres rimbombantes
seguramente pensaba en el que habló de Mourinho aquí, que fue nada menos que Jefferson Montero. Somos 18 millones de ecuatorianos, 4 o 5 millones de ecuatorianos, pongamos $1 cada mes y podemos pagarle a Mourinho y queremos llegar a lo más alto en el mundial porque tenemos con qué, pero hay que pensarlo, se puede, Brasil lo hizo, digamos, Brasil lo hizo, lo trajo Ancelotti, ¿por qué Ecuador no puede traer a Mourinho? Hacerle una oferta, un acercamiento, todo se puede intentar, en la vida hay que intentarlo. Tenía sentido una cosa así. No, Carlos, yo creo que no, no hace falta, no necesitamos un Mourinho, no necesitamos primero un técnico con ese estilo, porque él es muy defensivo, por eso me llama la atención la propuesta de Montero. Y también el presidente Vega se refiere a que no hay grandes nombres en la Liga Nacional, en la Liga Pro, pero yo le cuento que es la primera vez en toda la edición de Liga Pro desde el 2018 que los 3 primeros jugadores son ecuatorianos, los 3 primeros goleadores. Antes, en todo este torneo, Cierto, es la primera vez. cierto, desde el 2018 no se ha dado No, eso. la última vez en el 2018 fue con Cifuente, el de goleador Cifuente, estaba Edson Montaño también, pero de ahí, cuando empezó la Liga Pro, los goleadores eran Tomás Martínez, Jonathan Alves, el mismo de Liga de Quito, que ahora último le fue muy bien, Arce, pero no habían, ahora Buen dato. gozamos de eso, los 3 primeros, Byron Palacios, Miguel Parrales, Ebre Valencia y Daniel Valencia de Manta, son ecuatorianos. Daniel, se queda la tri definitivamente con Becachese. ¿La renovación es antes o después del Mundial? Doy por hecho que se va a renovar, ¿no? Ya. Yo ¿Tú creía que no lo van a sacar. ¿Y te parece correcto? Entonces, ¿cómo hace? Interrumpir un proceso, Carlos, como dijo Francisco Vega, es complicado. Lo hemos venido haciendo varias veces y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Cómo hacemos para que ponga entonces Becachese lo que falta? Haciendo las cosas que ustedes mencionaban. ¿Cómo hacemos que entienda? No lo podemos hacer entender. Quizás nos podría escuchar, pero aún así el que tiene la decisión final es él. Ya sé, Tiene su cuerpo técnico analizando jugadores, pero pero sigue buscando pero a el los mismos de presidente siempre de y la, sigue haciendo las mismas cosas. ¿Cómo vas a tener un resultado distinto? el presidente de la FEF admite que hay un pendiente que él reconoce que se necesita más eficiencia o más efectividad. Por lo menos entenderá Becachese qué quiere decir Egas con eso, ¿no? Esperemos que lo entienda por el Exacto. bien de la selección. En el Es una- Mundial no vamos a poder estar sin gol. Yo siento que es una crítica porque él en ese extracto también dice que el problema no es de jugadores, sino de funcionamiento. Ajá. Entonces, indirectamente también le está indilgando una alerta, decir, profe, busque el funcionamiento porque no solamente es de jugadores, sino también del funcionamiento que está planteando. Ok. Qué bueno que descifras eso. Muy sutil y muy inteligente, como debe ser en el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la forma en que maneje la relación con los técnicos. Cuando volvamos, nadie es profeta en su tierra. ¿Ya? Lo que dicen Jorge Barraza y Martín Lieberman de la Tri. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. En Cardioheredia brindamos servicios cardiovasculares personalizados para tratar las más diversas patologías. Conoce nuestras especialidades: cardiología clínica, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, angiología y cirugía vascular, electrofisiología, angiología intervencionista. Cardioheredia te cuida en cada latido. Your
Les recuerdo que este espacio es posible los días sábados a las 22 horas, con temas tan diversos como este, el del cáncer de la semana pasada. Tuvo una repercusión enorme. Mil gracias por su comprensión y apoyo. Debido al patrocinio comercial del Banco Pacífico, Top Terra, solo para macrolotes, Cardio Heredia, Marathon Sports, la marca de la selección, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos, en cuyo piso 33 grabamos. Y hoy nos tocó el día de la marcha del presidente en Guayaquil, así que fue heroico llegar acá. Les agradezco a los invitados por eso. Bien, Jorge Barraza, que escribe en Universo habitualmente sobre fútbol, fue entrevistado por Lenin Artieda en Contacto Directo y tuvo esta evaluación del Ecuador. Yo creo que se ha sumado una mentalidad, ¿no? Tiene una mentalidad buenísima prácticamente todos los jugadores. Es muy difícil enfrentar a Ecuador para cualquier equipo, muy difícil. Son realmente unos guerreros, tienen un temple, un aguante extraordinario, tienen un coraje notable. El jugador cuando va a disputar la pelota te das cuenta, ¿no? La personalidad de un jugador. Son bravísimos y bueno, de arriba no pierden una pelota, llegan siempre primero. Es muy difícil crearle situaciones, no goles, ya situaciones de gol es muy difícil crearlas. Realmente la defensa es el baluarte de este equipo, ¿no? Y bueno, ojalá encuentren jugadores de creatividad de la misma categoría que tienen los defensores. La gente le echa la culpa a mí me parece insólito, a Ener Valencia de la ineficacia de muchos partidos, la ineficacia ofensiva, pero el delantero depende. A ver, para que haya gol, primero tiene que haber situación de gol, ¿no? Entonces, cuando no hay situación de gol, al delantero se le complica. Cuando no le llega la pelota limpia, se le complica. Dice Jorge Barraza alguna cosa de las cosas que han dicho nuestros panelistas. En esto último, se refiere a lo que hablaba Gabriela Jurado y lo que decía Daniel, no hay abastecedores. Pero él comenzó mencionando una cosa que citaste tú, Daniel, al principio. Mentalidad, es la mentalidad de los jugadores, dijiste tú. Le añade temple, características de guerrero, aguante, que significa estado físico. El isotipo del futbolista ecuatoriano ahora normalmente, salvo 2 o 3 casos ahí, es muy alto, muy fuerte, gran sentido físico, personalidad. Y él hablaba de que lo que tú mencionabas en la radio ese día, de que es difícil a Ecuador crearle situaciones de gol. No solo que no le anotan, sino que no le pueden crear situaciones de gol. ¿Qué es lo que tú mencionaste que impedía que al Ecuador le crearan situaciones de gol con facilidad? El posicionamiento defensivo, Carlos. Ecuador juegue con línea de 4, línea de 5, que bueno, en realidad es de 3, pero se acoplan los carrileros y termina siendo una línea de 5. Está muy bien posicionado. Ellos no te dejan un espacio y te presionan. Te ahogan todo el tiempo, están encima tuyo. No te dan el chance de pensar qué va a hacer. ¿Va a dársela de atrás? ¿Va a dársela de adelante? No, Pero es están ahí. una defensa que está al borde del área o delante del área. No defiende muy atrás No te Ecuador. dejan avanzar. Te arrinconan y no te dejan seguir avanzando. Y si llegas a avanzar, como dije, te encierran, tratan de encerrarte entre dos, entre tres. Y al tirar un centro, al ser nuestros centrales muy altos, y como dijo Jorge Barraza, ganan los cabezazos, no pierden una por arriba. Ahora, lo otro, por la mención de Ener que hacía él, ¿sigue siendo esta una selección Ener dependiente? Sí, porque es el delantero que se las ingenia, que las busca para poder hacer gol, e incluso previo al gol que hizo de penal, ya había tenido 2 oportunidades, una que lamentablemente estuvo adelantado y otra que él termina disparando y le choca en Otamendi. Entonces, él es un delantero que siempre está dispuesto a recibir en el área, por lo general siempre logra ganar en carrera o siempre logra pivotear bien, que es otra virtud de Ener Valencia, pero un jugador así no tenemos hoy en día. Lo que le falta a Einer definitivamente es ser un poco más contundente en el área. Y para eso le ayuda su pase al Pachuca en México. Sí, ya tiene 35 años Einer Valencia, va a un fútbol que lo conoce muy bien, en un club donde ya estuvo, fue goleador con los Tuzos en el 2014, pero yo creo que ya hay que dejar de pensar de Einer. Yo ya empezaría a buscar otro delantero
Me preocupa lo de Kevin Rodríguez. Tuvo dos o una ocasión, un mano a mano con el Dibu Martínez y Sí. no lo pudo convertir. Él corre, cuerpea, como decía Carlos al inicio, muy bien, pero no tenemos un finalizador. Y yo creo que un buen finalizador es Campana, por ejemplo. Ahí sí la tocaba por encima, la metía. Ahora, es Sí. muy fácil decirlo desde aquí. Yo he jugado fútbol, pero no a ese nivel, por si acaso. Muy fácil decirlo desde aquí. Miren, Martín Lieberman, que es el periodista crítico más grande francotirador que tiene la Argentina en su especialidad, les dijo esto a su selección y a sus futbolistas. Termina el primer tiempo y todos a la pelea, toda la trifulca, todo al man, yo soy campeón del mundo, vos quién sos. Siempre igual, un proceder repetitivo, reiterativo, que ya cansa, siempre lo mismo, basta. Revalidalo el año que viene, revalidalo. Dejá, yo soy campeón del mundo, ¿qué te crees? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? ¿Vos quién sos? ¿Cómo es tu número? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién te conoce? No, pará, andá y revalidalo el año que viene. Dejá de alardear, boludo. Mirá que el que está enfrente gana tanta guita como vos, ya no te puedo hacer el cancherito así. ¿Entendés? Te cuento, Paredes, Pacho gana 10 veces más que vos. Te cuento, Paredes, Caicedo gana 10 veces más que vos. Ya no podés cancherear como antes. Rodri, jugás en la MLS, bajen. Paren un poco, muchachos, paren un poco. No podés ir a cancherear a uno campeón de Champions, Paris Saint-Germain. No podés cancherear Hincapié, 50 millones el Arsenal. Jugás en la MLS ahora, pará, paren. Es un buen equipo Ecuador, te encontró la forma, te logra maniatar siempre que te juega, te domina. Bueno, y dijo algo más respecto a lo de argentino. Ya, superalo, le dijo. Ya, a uno de ellos que discutió, González, pues, Paredes. Paredes, que no había estado en el González. último mundial. Sí, no estuvo en el ¿Con quién fue el que discutió? Con Kendrick Páez. Páez. Y Kendrick Páez dice que le había dicho 1-0, 1-0, 1-0. Sí. Y Nico González le enseñaba El el parche del campeón. parche de campeón mundial. Kendrick Páez le pone sí, pero aquí te mueres de miedo, pero en otros términos, más vulgares. Ya. Cuando él enseña el parche, Kendrick le dice, aquí te mueres de miedo. Por decirlo Eso es personalidad. O Eso, por sea, no se supuesto. dejan boquillar por los Correcto, argentinos. correcto. ¿Con quién otro fue que tuvo? Con otro incidente. En- Paredes era como de chiva, de bigote. Hincapié Sí, como sí, Mastantuono. y con McAllister. McAllister fue el que lo fue a separar y fue a encarar a Piero Hincapié, luego de que estuviera un duelo personal con Mastantuono cuando entró, porque justo estaba en la banda derecha, que es donde Hincapié es lateral izquierdo. Y siendo el genio Mastantuono que es jugando en el Real Madrid, no pudo con Piero. ¿No? Es una joven promesa, en realidad, que ya está por pronto a dar el gran paso cuando coja más minutos en el Real Madrid y vimos su talento. Sí nos complicó, pero igual la solidez defensiva de Piero da mucho que decir. Gabriela, ¿cómo hacer para que no se envanezcan nuestros jugadores, no se agranden, no se deslumbren por todo esto que oyen y lo bien que están haciéndolo en general? Sí, Carlos, de lo que los conozco, son jugadores con mucho carácter, mucho temperamento, que saben, que llevan el escudo de la selección y son humildes también, porque no olvidan su pasado, lo tienen muy presente. Moisés Caicedo y la imagen de su madre, Piero Hincapié y la imagen firmando cuando él era jugador de Azogues, que la Tri lo subió. Pacho, que estuvo aquí de vacaciones cuando fue campeón de Champions, vino y no se fue a las Bahamas, no se fue a Dubái, vino aquí a Quito, a Sangolquí, a dar una charla con los jóvenes de Independiente del Valle. Entonces ellos siempre tienen muy presente eso de la raíz y se nota en la cancha. De hecho, hubo dos gestos formidables. Cuando entró la madre de Moisés Caicedo a entregar el balón, y aparentemente no sabía Moisés que había esa ceremonia o ese acto, el partido estaba a punto de comenzar, él se lanzó y le dio un abrazo Y extraordinario. muchos besos, muchos Ya. besos. Y vamos a poner al volver algo que pocos han visto, el abrazo que se dieron Egas con Ener Valencia. que lo subió a la cuenta de él. ¿Y qué fue lo que le dijo Ener? Estoy aquí por ti, Por usted. estoy aquí por usted. Y fue un abrazo muy emocionante. Ok, con eso volvemos. Closer.
Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099 26 85 224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. El concepto de un banco de desarrollo es fomentar el microcrédito, es fomentar las pymes. Entonces, si en algo vamos a poner los huevos nosotros, es en esa canasta. De lunes a viernes y domingos. En materia criminal, reconocer el problema real ya es el 50% de la solución. Más policía no equivale a más soluciones. Se necesita táctica y estrategia. Entrevistas que hacen historia. Yo siempre lo digo, el caso Villavicencio es la punta del iceberg. Si logramos destapar esto, quizás podamos empezar a limpiar la política. Y preguntas que abren caminos. Que usted tenga la audacia de decir que en 90 días, como máximo, además, usted cumple con la meta de este plan si le dan las herramientas necesarias. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Vamos a cerrar con el mejor homenaje que puede recibir Francisco Egas, que es esto que referimos hace pocos instantes. Lo que le dice Ender Valencia cuando lo abraza, lo levanta, ¿ya? Y le agradece. Para quienes están tan inconformes con la tarea de Egas y creen que todo ha sido un desastre, el reconocimiento del jugador de 100 partidos, máximo goleador de la TRI, es la mejor medalla que le pueden poner. Y de paso, Francisco Egas, cuidado con deslumbrarse con el éxito también. Eso es mucho más difícil que manejar que las derrotas. Estoy de vuelta aquí, usted Seba, estoy de vuelta aquí. Ahora, confronto a Gabriela Jurado Calvo con lo que acaba de decir versus lo que dijo en sus cuentas de redes sociales de hace poco. Sebastián Becasese respondió: ¿por qué Javier Arriaga y Moisés Ramírez, jugadores que no tienen su mejor presente, fueron convocados? Y después los otros dos jugadores que nombraste son parte de un proceso que ya han estado en todas las convocatorias. Y entonces la gran pregunta es, ¿a la selección van por proceso o por presente? Definitivamente pensaríamos que es el presente de muchos jugadores que podrían estar en esa posición. Por ejemplo, pensar que Pedro Ortiz está fuera de la selección resulta injusto, pero ¿alcanzan ese explicativo que da Becasese? Con respecto a los centros delanteros, dijo, es lo que hay, refiriéndose a Ender Valencia, a Leonardo Campana y a Kevin Rodríguez. Pero yo les digo algo, ¿sabían que es el mejor momento para intentar llamar a goleadores del torneo nacional que son ecuatorianos? Porque por primera vez desde la creación de Liga Pro tenemos cerca de 30 fechas y los 3 goleadores son nacionales. Entonces, ¿qué se pierde llamando a otro delantero ecuatoriano? Yo creo que más se gana que se pierde, pero son decisiones del técnico. Ahí es donde discrepo. ¿Son decisiones del técnico? No, pues entonces ¿para qué están ustedes? La afición, la dirigencia, lo que le dijo Egas respecto a que es un pendiente del Ecuador. Sí, yo creo, Carlos, que está Becasese muy pegado al proceso del grupo. En la selección no hay procesos, no existen. A la selección van los mejores y para mí tienen que ir los de mejor presente. No sé qué hace Moisés Ramírez en la selección cuando Pedro Ortiz le va muy bien en nuestro torneo nacional. ¿Qué hace Javier Arriaga si le van mal en Barcelona? Entonces, esos son, en cambio, los descontentos que tenemos con Becasese. Tal vez no el último partido, algo en la forma de juego, pero sí lo que ha hecho previamente. Yo creo que él tiene que empezar a mejorar la convocatoria de la selección, poner a los que mejor presentes están
y no al proceso o al grupo. Una objeción. Pueden estar en un mejor presente en el campeonato, pues, Gabriela. Pero, En la Liga Pro o Ecuabet, como se llama ahora. Pues no tienen el volumen, el peso, la personalidad para ir a jugar allá. Son goleadores de un campeonato en donde hay un solo equipo bueno ahorita que es Independiente del Valle. pero ¿por qué? O sea, esos mismos jugadores que hoy están en la selección, que le va muy bien, salieron de nuestro torneo nacional también. Ender Valencia ni siquiera era delantero cuando salió de Emelec, era un Pero extremo ¿dónde se han izquierdo. fogueado? Brasil, Bueno, México, Europa. pero empezó en Emelec, dio el paso a la selección, que es delantero, y para mí Ender Valencia es un extremo ¿Y tú izquierdo. quieres que un goleador que está en la Liga Pro ahorita pase de ahí de golpe a la selección al Mundial? Pero ¿de qué me sirve que Kevin Rodríguez, John Mercado, Leo Campana estén en Europa, en la MLS, si no hacen goles? O sea, ¿qué diferencia hay entre un jugador que está en Europa a un jugador que está en nuestro país y le va bien porque es goleador? Qué Pero valioso, Carlos, sí. si no le dan la oportunidad, ¿cómo vamos a saber si funcionan o no? Claro. ¿Me estás diciendo que porque juegan aquí no deberíamos llamarlo? Pero dale la oportunidad en la eliminatoria próxima. Pero tienen que llamarlo. Tú también, pero para la próxima eliminatoria ya quiere que lo lleven a estos 2 o 3 que Pero son tenemos tan amistosos, Carlos. Tenemos 6 o 7 amistosos pendientes. Pueden probarlos ahí. El funcionamiento con el equipo. La Rola Rodríguez fue al Mundial y salía de Copa Ecuador. ¿Por qué? Porque no me das miedo decirlo, porque el representante era Leskovich, que era el mismo representante de Gustavo Alfaro, porque no encuentro otro explicativo para que un jugador de la Copa Ecuador, que ni siquiera vivía un goleador, pero contumaz en esa época, fue al Mundial. Última inquietud. ¿Pasamos de la primera fase en el próximo Mundial con los que estamos? Sí. ¿Por? Somos muy sólidos atrás, Carlos. Va a ser muy complicado que nos hagan gol. Quizás tenemos que aprovechar nosotros las pelotas paradas, corners, tiros libres o penales, que pueden ser nuestro arma fundamental. Y atrás estamos bien. Igual, inquietud. ¿Pasamos de la primera fase en el próximo Mundial con los que estamos? Sí, me parece que sí, Carlos. Le sumo también a que se espera un mejor presente ya en ese entonces, ¿no? Kendry Páez, que tenga más minutos en el Estrasburgo, Gonzalo Plata también en el Flamengo, que siga yéndole bien. Entonces yo sí creo que confiando en otros jugadores, sí se puede avanzar. Gracias a ustedes por su presencia, por su aporte tan fresco y tan franco a este análisis y celebración de lo bien que clasificamos, pero lo muy lejos todavía que podemos llegar. ¿Saben quién dijo que podíamos ser campeones mundiales? Moisés Caicedo. Sí. Moisés Caicedo. Moisés Caicedo dijo, ¿por qué no apuntemos a lo más alto? Si tenemos, según Scaloni, una de las mejores selecciones del mundo, si somos todo lo que reconocemos que somos y nos falta lo poco que se puede aportar, corregir o sumar, aim high, dicen los gringos, punta alto, apunta arriba, vamos tras lo máximo, ya no vamos tras lo posible, vamos tras lo imposible. ¿Y saben qué, señores de la tri? Es culpa de ustedes. Ustedes nos han hecho soñar, ustedes nos han hecho creer, ustedes han levantado la identidad nacional, el amor propio, el espíritu ecuatoriano, la unidad a los tiempos. Por fin, lo de Guayaquil fue extraordinario. Gracias. Felicitaciones. Pero queremos más. Podemos más. Y esta vez incluyo a Becachese en el agradecimiento. Gracias también. ¿Sebastián es que se llama? Sí. A Sebastián Becachese. Hasta el próximo sábado a las 22 horas, donde volveremos a los temas rutinarios que aquí son políticos. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a... Este espacio Veraz llega a ustedes gracias a... Banco del Pacífico. Top Terra Macrolotes. CDT Cardio Heredia. Marathon Sports. Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.